Lucía. Bueno, pues, pues muchas gracias a todos y a todas nuevamente por estar acá con nosotros en el seminario del programa de política de drogas. Sé que fue un día complicado porque además hay una reunión me parece, de los profes con las autoridades de la ciudad, entonces algunos irán llegando, yo creo que a cuentagotas, pero esperamos que nos acompañen más colegas en breve. Bueno, hoy saben, iniciamos ya la sesión, iniciamos el programa de esta primavera 2018, de este semestre de primavera 2018, donde vamos a abordar un tema bastante complicado, puntilloso, delicado, sobre todo porque no hay mucha investigación, sobre todo porque de pronto en los medios de comunicación el tema no es tan socorrido como quisiéramos, ¿no? Y es la cuestión de la violencia de género vinculada al tema de las drogas. El semestre pasado, como saben, sobre todo tuvimos sesiones en las que abordamos los temas de sustancias. Estuvo Emanuel Mercadillo hablando sobre inhalables, estuvo Carlos Galindo sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, etc., ¿no? Y este semestre hemos preparado un tema que es, insisto, sumamente importante abordar, ¿no? Drogas vinculado al tema de género. Vamos a tener entonces distintas sesiones, por ejemplo, hoy, con lo que nos va a hablar Lucía sobre las violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, también abordado desde el punto de vista del género. Pero más adelante tendremos también participaciones, por ejemplo, de Natalia Rockwell, que nos va a hablar sobre las mujeres en el ámbito de las organizaciones criminales. Más adelante también tendremos otras participaciones haciendo énfasis en una bien interesante que es la próxima sesión, que es la doctora Lilian Paola Ovalle, que va a tratar el tema de mujer, madre adicta. Vamos a tener de la London School of Economics una invitación que hizo nuestro colega Javier. Va a estar la doctora Claire Moon hablando sobre los derechos humanos de los muertos. Entonces, esos temas creo que son bien interesantes, bien importantes que escuchemos y que aprendemos de ellos. Bueno, para esta sesión nos acompaña la maestra Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida, Lucía, bienvenida a Aguascalientes, bienvenida al CIDE y bienvenida al Seminario del Programa de Política de Drogas. Nos va a presentar, les voy a leer el título de su presentación, por aquí lo tenía. Graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la guerra contra las drogas. Propuestas para la erradicación de la impunidad. Es un texto que a mí me pareció, y seguramente ustedes que lo leyeron, interesante en el sentido de que aborda, nos da un big picture de lo que está sucediendo en nuestro país acerca de las violaciones a los derechos humanos. Pero no solamente, sino que tienes una discusión conceptual sobre la impunidad, ¿no? Un tema igual bastante puntilloso y delicado, y tú lo abordas desde el punto de vista de lo político y de lo jurídico, ¿no? Y finalmente nos ofrece algunas alternativas a partir de casos, sobre todo en Sudamérica, que eventualmente pueden ser útiles para o darnos luces para nuestro contexto nacional. Voy a leer brevemente una semblanza de Lucía, que tengo por aquí porque acá está. Lucía Chávez es licenciada... Bienvenida. Gracias, perdón. No te preocupes. Lucía Chávez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 2008 ha trabajado en el campo de los derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil y en la oficina del Ombudsman de la Ciudad de México. Ha participado en la elaboración de publicaciones, en conferencias, capacitaciones y como tutora en diversos cursos relacionados con derechos humanos. Actualmente es directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El título, Graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la guerra contra las drogas, propuestas para la erradicación de la impunidad. Te platico rápido la dinámica. Tendrás 15 a 20 minutos para presentar tu trabajo. Después el profesor Javier Treviño hará comentarios durante 10 minutos máximo, y más adelante tendremos oportunidad de escuchar comentarios y preguntas del público. Así. Pues adelante, Lucía, procedas. Muchas gracias, Edgar y Javier, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en el CIDE. Siempre he admirado mucho a los investigadores del CIDE, entonces también es un gran reto para mí decirles algo nuevo. Pero espero que la presentación sea como algo un poquito útil para ustedes. La dividí la presentación en varios momentos, una pequeña introducción de qué les voy a hablar, cuáles son nuestras fuentes y metodología para investigar en la Comisión Mexicana,
un breve diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en el país en este contexto de guerra contra las drogas. Luego de este diagnóstico, ¿por qué hablamos de impunidad? Seguido, Edgar me pidió que me refiriera un poquito a la política de la guerra contra las drogas, entonces también voy a profundizar por qué hablamos de política y después la importancia de las experiencias comparadas para combate a la impunidad y de allí para hacer unas reflexiones finales. Como ya tienen el texto, en realidad me pareció más importante en la presentación profundizar un poquito más en cómo es el trabajo de la comisión para llegar a las conclusiones que se plasman en el texto. Entonces, bueno, el marco temporal que estamos analizando es el de la guerra contra las drogas. Decidimos en la Comisión Mexicana referirnos a guerra contra las drogas y no guerra contra el crimen organizado ni lucha contra el crimen organizado, porque si del análisis que hemos hecho, que nos falta todavía profundizar un poquito más, estamos convencidos de que estamos ante un conflicto armado interno con las características del derecho penal internacional. Y bueno, es por eso que hablamos de guerra contra las drogas, porque la justificación que se da en 2006 de esta lucha frontal en contra del crimen organizado es justo al estilo de una guerra, ¿no? ¿Cuál es la situación general a manera de introducción? La que han desarrollado mecanismos internacionales en donde hablan de un contexto generalizado, sistemático de violencia, de impunidad. Han hablado de lo impactante de las cifras para no estar en un conflicto o dentro de un conflicto armado reconocido de manera oficial. Relatores de ejecuciones, de tortura, el alto comisionado, la propia Comisión Interamericana, ha hablado no solo de lo generalizado de las violaciones a derechos humanos, sino también de lo generalizado de la impunidad y cómo la impunidad se vuelve causa y consecuencia de las violaciones graves a derechos humanos. Entonces, bueno, es con ese contexto que iniciamos. A partir de ese contexto, ¿qué hemos hecho en la Comisión Mexicana? Bueno, nuestras fuentes han sido a través de la plataforma de transparencia solicitudes de información. Desde 2014 que inició a trabajar el área de investigación de la Comisión Mexicana, nos dimos cuenta que teníamos alrededor de 5,000 solicitudes de información hechas al gobierno federal y al gobierno de los estados. Al analizar estas solicitudes nos dimos cuenta que el 10% eran respuestas útiles en realidad, o sea, nada, ¿no? Los informes de las autoridades, muchas veces en transparencia o por medio de la plataforma de transparencia no tenemos mucha información, pero están los informes que dan ante el Senado las autoridades o sus mismos informes escritos, sobre todo hablando de autoridades militares, nos han sido bastante útiles los informes. Boletines de prensa oficiales de instituciones de seguridad pública, sobre todo integradas ahí el Ejército y la Marina. Las encuestas del INEGI es también algo que usamos muchísimo. Entrevistas en medios de comunicación de autoridades, recomendaciones del sistema Ombudsman, todo eso que forma parte de información pública lo hemos analizado, sistematizado. De fuentes abiertas hemos recurrido a prensa con el riesgo que de pronto esto implica que las noticias se reproduzcan no de manera tan precisa, y a informes de la situación de la sociedad civil y de la academia sobre casos o situaciones de derechos humanos. Con estas fuentes hemos hecho análisis descriptivos más bien de la situación, o sea, todos los números que tenemos. Nos hemos quedado en un análisis meramente descriptivo, no hemos hecho más análisis estadístico todavía, pero tenemos la ambición de hacerlo. Tenemos una base de datos también muy interesante que ya profundizaré un poquito más al final de la presentación, que se llama IDOC, que es para documentación de casos de violaciones a derechos humanos, pero también para documentación de crímenes de lesa humanidad, o de crímenes de guerra. Ha sido una herramienta súper interesante de utilizar para nosotros.
Con esta herramienta y con el análisis descriptivo hemos logrado reconstruir cadenas de mando cuando hablamos de las violaciones graves a derechos humanos. Hemos hecho análisis más de tipo cualitativo en materia de impunidad, de corrupción y de obligaciones del Estado mexicano ante violaciones graves a derechos humanos. Y de ahí los resultados que hemos tenido son diagnósticos, propuestas de política pública, de modificación legislativa y de diseño institucional, ya que bueno, todas nuestras investigaciones van dirigidas a la investigación aplicada en derechos humanos. ¿Cuál es el diagnóstico entonces que hemos hecho de la situación de derechos humanos en el país? Hemos estudiado el tema de desapariciones, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento forzado interno. En el tema de desapariciones, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, bueno, nos da cifras, datos escandalosos que cada vez van subiendo más y más. Y no es un registro confiable. Nuestra ambición con el registro es poder recuperar los datos que se han borrado del registro de personas que, por ejemplo, han aparecido muertas, que se identifican y que se bajan del registro y no, o sea, no hay como un seguimiento a esas personas. Este registro, si bien bueno, nos puede dar luces de qué está pasando en el país, no es un registro tan confiable, hay un subregistro de casos de desaparición, sin embargo hablamos al corte de 2018 de alrededor de 34,000 personas desaparecidas en el registro nacional. Luego, a través de solicitudes de información, hemos logrado recuperar datos de averiguaciones previas de carpetas de investigación en PGR, que dan un total de 732 solo por desaparición forzada de personas en el periodo de la guerra contra las drogas. De esas 732 tenemos que solo 19 han sido consignadas o judicializadas, es decir, solo de esos 732 casos, en 19 casos, se ha ejercido acción penal, es decir, hay una investigación consistente. Y de esos 19, solamente tenemos que hay 9 sentencias condenatorias. Entonces, es algo como muy similar a lo que pasa a nivel nacional en torno a la falta de denuncia, a los casos que se denuncian, pocos son investigados, y de esos casos que se investigan, en realidad una parte mínima es la que llega a sentencia. Y de esas 9 sentencias condenatorias, al analizar las sentencias, porque algunas las pudimos obtener por solicitudes de acceso a la información, lo que nos dimos cuenta es que no hay una reparación del daño a las víctimas. Solo se sentencian por años de prisión, por multa a los responsables, y bueno, la reparación del daño en ese sentido no existe. Otro dato curioso es que esas 9 sentencias, varias de ellas, 5 de ellas, son de hechos previos al 2006, es decir que de 2006 a 2017 solamente tenemos 4 sentencias condenatorias por hechos de la guerra contra el crimen organizado. A esas 732 averiguaciones previas o carpetas de investigación hay que sumar las más de 3.900 que hay en los estados de la República, los que nos contestaron. Por ejemplo, Aguascalientes es uno de los estados que la Fiscalía, incluso al solicitar información estadística, no nos responde y nos dice que la información es reservada. Entonces, bueno, tenemos alrededor de 5,000 tal vez denuncias por desaparición forzada en todo el país, y en el ámbito del Poder Judicial solo 9 sentencias condenatorias que son sentencias firmes, y bueno, como les decía, solo 4 de ellas de la guerra contra el crimen organizado. Entonces, bueno, allí podemos ir haciendo un análisis de la impunidad que se refleja en casos de violaciones a derechos humanos. En el tema de la tortura, en realidad es de donde hemos podido sacar más información, no solo de dependencias como la PGR y las fiscalías estatales, sino incluso del sistema ombudsman, como que es la práctica que mejor se documenta por alguna razón, mejor que la desaparición forzada y que el asesinato, y obedece a que en los casos de tortura generalmente las personas víctimas están vivas o están presentes, entonces pueden denunciar, pueden narrar como lo que sucedió. Allí el
caso es escandaloso. A nivel federal tenemos que hay, bueno, en el paper había otra cifra porque justo en estos días la actualizamos. Tenemos que a nivel federal hay más de 12,000 denuncias por tortura. La mayoría de estas denuncias son en contra de autoridades militares, de la Sedena y la PGR, como se muestra allí. Allí hacemos la distinción de averiguaciones previas y carpetas de investigación para efectos de que nos respondan de manera adecuada a las solicitudes de información. Pero en realidad, bueno, son prácticamente lo mismo, solo que las carpetas de investigación son del nuevo sistema de justicia penal y las averiguaciones previas son del sistema de justicia penal inquisitivo que teníamos antes de la reforma de 2008 al sistema de justicia penal. A esas 12,000 denuncias que tenemos solo en la Procuraduría General de la República del ámbito federal, hay que sumarlas de los estados, que de las respuestas a las solicitudes de información, sumamos que hay más de 6,000 denuncias por tortura en solo 25 estados de la República que sí nos respondieron. Hay estados, varios, que aunque nos respondieron, nos dicen que el tipo penal de tortura no está en los códigos penales estatales, entonces que ellos no investigan por tortura. Nos dicen, hay abuso de autoridad, sí, y hay varias denuncias por abuso de autoridad, pero el abuso de autoridad puede ser desde una detención arbitraria o un acto de tortura, o a veces hasta un tema más de corrupción, por ejemplo, con un policía de tránsito, etcétera. O sea, en abuso de autoridad puede haber como varios hechos delictivos que no necesariamente caen en el catálogo de tortura. Entonces, en esos estados ha sido bastante difícil pues ver qué sucede con el tema de la tortura. El INEGI tiene por allí un censo de las fiscalías en materia de justicia con algunos tipos penales, pero el de la tortura igual no está hasta ahora desagregado allí. Luego tenemos que el Consejo de la Judicatura Federal reportó 8 sentencias condenatorias y 2 absolutorias por este delito. O sea, de 12,000 más 6,000, el Poder Judicial Federal en sentencia firme, solo hay 8 sentencias condenatorias. Y como sucede en el tema de la desaparición, no todas ellas hablan de hechos ocurridos de 2006 a 2017, sino que son también de hechos previos a esta fecha. Allí tuvimos la facilidad también de que el sistema Ombudsman sí documenta casos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y lo que pudimos documentar es que en CNDH y en los estados de la República, si lo sumamos, nos dan alrededor de 17,000 quejas por tortura en toda la República, bueno, de los ombudsman que nos contestaron, porque igual hay unos que sorprendentemente tienen como reservada información estadística, ¿no? Entonces, allí tenemos algunos recursos y todo, pero no nos han respondido. Estas son quejas. Estas son quejas. Y igual vemos como, igual que o similar a los patrones de violencia, el tema de tortura va a la alza. Luego tenemos el tema de los asesinatos o de las ejecuciones arbitrarias. Allí es muy difícil hablar de ejecuciones arbitrarias, que es en el plano de los derechos humanos, porque en realidad no hay datos certeros. Cuando les preguntamos a las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, cuántas quejas documentadas tenían de ejecución arbitraria o cuántas recomendaciones, la CNDH nos contestó que ninguna. Y les dijimos, bueno, ¿y entonces la playa qué es? ¿No? Y entonces luego corrigieron la respuesta y nos dijeron, bueno, es que para nosotros no son ejecuciones arbitrarias, son pérdida de la vida. Entonces, no tiene mucho sentido. Nos respondieron eso y luego nos pusimos a revisar todas las recomendaciones de la CNDH, o sea, no solo las violaciones graves, todas, y nos dimos cuenta que nos estaban informando sobre casos como ejecución arbitraria, una mala atención médica,
o casos donde un niño está en un ejido y se encuentra una mina y se explota el niño, ¿no? Que no nos los reportaban como una ejecución arbitraria, que nos los reportaban como falta de acceso a la justicia porque la Procuraduría no había dado seguimiento al caso, siendo que el ejército dejó esa mina allí. Entonces, bueno, los datos que tenemos de ejecución no eran certeros, entonces empezamos a documentar asesinatos, tanto por el crimen organizado, que bueno, son datos del semáforo delictivo de Lantia Consultores, que bueno, es como esta gráfica de cómo ha ido incrementándose las ejecuciones del crimen organizado, y también de la incidencia de homicidios a lo largo de los meses durante el 2011 al 2017, que bueno, como bien saben, el 2017 fue el año más violento. Queremos comenzar a documentar masacres, es como una de nuestras ambiciones de este año, es decir, asesinatos de 3 o más personas, porque eso nos puede dar como un mejor panorama de lo que está sucediendo en el país. Por ejemplo, platicando con Data Cívica, teníamos la idea de cruzar la base de datos de desaparición con documentos de prensa de homicidios, en donde si desaparecen en un mismo periodo 2 o más personas, o sea, en la base de datos de personas desaparecidas, probablemente estés ante una masacre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa ambición de documentar eso para este año. Y también hemos hecho un trabajo de conteo de personas desplazadas por violencia. En realidad, ni el INEGI ni el gobierno federal está haciendo como un diagnóstico sobre las personas desaparecidas en México, entonces lo que hemos hecho desde las áreas de investigación en la Comisión Mexicana, porque hay un área dedicada exclusivamente al tema de desplazamiento, es que a través de notas de prensa que podemos verificar su autenticidad y a través del cruce de datos de censos de población, por ejemplo, si una nota de prensa te dice que salieron de Durango, ¿no?, de algún municipio de Durango, 4 familias, entonces allí mis colegas del área de desplazamiento hacen un ejercicio de, con base en los censos de población, ese municipio, cuánto es el promedio de integrantes de la familia, etc. Verifican esas notas de prensa, a veces con el propio medio de comunicación, y entonces nos ha dado un total de más de 310,000 personas desplazadas con motivos de la violencia en el país, desplazadas internas. Y bueno, ese es a grandes rasgos el diagnóstico de la situación de violaciones a derechos humanos en México. ¿Por qué hablamos de impunidad? Bueno, ante estos datos, los datos de encuestas de victimización, por ejemplo, los datos sobre seguridad y justicia que tenemos por parte también del INEGI, nos damos cuenta que tenemos impunidad por falta de denuncia, atribuible a las autoridades porque las personas no tienen confianza de denunciar. También tenemos impunidad por falta de investigación porque las fiscalías son un cuello de botella. Las fiscalías, bueno, no pueden investigar un robo de auto, tampoco pueden investigar una desaparición forzada ni actos de tortura, ¿no? Están colapsadas las fiscalías. También tenemos impunidad por congestión. El número de agentes del Ministerio Público, de jueces por persona a nivel nacional es mucho menor al promedio que recomiendan los estándares internacionales, entonces también tenemos ese tipo de impunidad por congestión de casos. Impunidad legal, hasta hace unos meses no teníamos una ley correcta, por ejemplo, contra la tortura. La ley de desaparición, la verdad es que yo tengo mis dudas. Mi posición es que está bien que haya una ley de desaparición, pero no es todavía una ley tan adecuada, porque por allí nos metieron el gol de personas no localizadas y personas desaparecidas, ¿no? Prácticamente es una persona no localizada hasta que no se pruebe que una autoridad o
algún particular lo desapareció y haya una investigación penal. Luego tenemos también una corrupción de tipo político por los pactos de impunidad y de corrupción que hay al interior de las fiscalías del sistema de administración de justicia y las consecuencias más bien antropológicas y sociales que esos pactos de impunidad y que toda esa corrupción, que hablamos ya de una corrupción estructural y una impunidad estructural, generan en las víctimas, y no solo en las víctimas, sino en la sociedad en su conjunto. ¿Por qué hablamos de política ahora? Y aquí me gustaría explicarlo con un caso, que es el caso sobre la tortura, que es el que tenemos mayormente documentado. Nos dimos a la tarea con esta base de datos que se llama IDOC, que implementamos en la comisión con ayuda de otra organización que se llama Case Metrics Network. Nos dimos a la tarea de echar a andar esta base de datos que generalmente, más bien estaba pensada para contextos como Chechenia, donde hay un conflicto armado de magnitudes como visibles, y empezamos a vaciar en esta base recomendaciones de la CNDH. Como de la lectura de las recomendaciones nos dimos cuenta que la CNDH no estaba clasificando de manera adecuada las violaciones a derechos humanos, nosotras las reclasificamos. Y del total de las recomendaciones de CNDH nos dimos cuenta que había 200 que hablaban de violaciones graves en general. De esas, 142 tenían actos de tortura contra una o varias personas. Lo que nos permitió esta base de datos es separar incidentes de tortura de las víctimas y de los victimarios para la documentación. O sea, cuando haces una documentación de un caso, generalmente lo documentas en una misma hoja, pensemos, ¿no? Y pones tal vez un resumen de los hechos y las víctimas, o en una hoja de Excel creas varias variables. Lo que nos permite esta base es separar cada uno de los incidentes que engloba un caso de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, si a una persona la detuvieron arbitrariamente, ese es un incidente. Si luego la trasladaron a un hotel y la arraigaron, ese es otro incidente. Si luego la trasladaron a un cuartel militar para torturarla, ese es otro incidente. A lo mejor luego la desaparecieron o la ejecutaron, ese es otro incidente. Nos permite hacer un perfil de víctima, porque cada una de esas víctimas del caso va a tener un perfil que se va a relacionar con el incidente, y el victimario también va a tener un perfil de victimario, ¿no? Si es un integrante del crimen organizado, o si es un militar, o si es un policía municipal o policía federal. Lo que nos dimos cuenta es que de estas 142 recomendaciones, había un total de 479 personas víctimas en incidentes de tortura. Más del 67% de esos incidentes de tortura, de esos casos de tortura, comenzó por una detención ilegal. De hecho, ya haciendo un análisis más profundo de los resultados de la base de datos, nos dimos cuenta que la mayoría de detenciones son en domicilios en la noche por el ejército. O sea, y que cambian después la versión de las autoridades. O sea, tuvimos un caso muy curioso, que eso nos está permitiendo como poder analizar mejor otros casos, que es que a una persona la detienen a las 5 de la mañana en su domicilio, y a las 6 de la mañana su familia ya se estaba moviendo, interpuso un amparo, y el parte de detención del ejército dice que lo detuvieron a las 8 de la mañana. Entonces allí ves lo inverosímil de las declaraciones, porque ¿cómo es posible que su familia a las 6 de la mañana ya había interpuesto un amparo y lo hubieran detenido a las 8 de la mañana según el parte del ejército, ¿no? Entonces, bueno, nos ha permitido, como toda esta sistematización, hacer ese tipo de análisis más desagregados. Luego tenemos que de esas 479 personas, 98 fueron víctimas de desaparición forzada. Y no solo desaparición del tipo de desaparición que ya no vuelves a ver a la persona,
sino incluso de una desaparición transitoria, porque bueno, la definición de la desaparición es sustraer a la persona de la justicia, negativa de la detención. Entonces, si analizamos todos esos elementos, que en realidad yo creo que el 90% de las recomendaciones de tortura, por ejemplo, más bien que nosotros calificamos como un incidente de desaparición, la CNDH no notó esa desaparición. O sea, se iba por lo obvio, ¿no? Que era tortura. Luego tenemos que 79 personas fueron objeto de agresiones de carácter sexual. Aquí lo curioso es que la mayoría de personas torturadas fueron hombres, de personas detenidas y torturadas fueron hombres. Pero de las personas que fueron mujeres, que es como el 30% de ese universo de 479 personas, el 90% fue víctima de agresiones de carácter sexual, que van desde violación sexual hasta amenazas de agresiones sexuales contra ellas, ¿no? De esas 479 personas, 21 fueron privadas de la vida, es decir, fueron asesinadas con motivo de la tortura. Luego nos dimos a la tarea de desagregar los tipos de tortura, desde golpes, toques eléctricos, waterboarding, y nos dimos cuenta que hay un alto grado, por ejemplo, de personas que son sometidas a tortura sexual, que son sometidas a esta práctica de waterboarding, que son sometidas a choques eléctricos, que en realidad ese tipo de tortura no es algo como de tortura con golpes. Para torturarlos con agua, para torturarlos con toques eléctricos, debe de haber una preparación para eso, debes de ocupar instalaciones para hacer eso, o sea, no es algo, o con bolsas de plástico. Yo creo que no cualquier persona sin ningún tipo de preparación puede hacer una tortura de esa magnitud. Lo que nos dimos cuenta también es que el tipo de tortura que es, más bien cuando se comete la tortura por el ejército, generalmente intervienen médicos militares en la comisión de la tortura. Entonces, bueno, este también es como otro del análisis de las recomendaciones, de estas 142 recomendaciones de tortura. Luego, también de este análisis, cruzado sí con otros datos de boletines de prensa de las fiscalías de la República, dijimos, bueno, ¿y de qué se está acusando a estas personas que son detenidas y torturadas? La mayoría de las acusaciones, a 153 personas, se les acusó por delitos contra la salud, por portación de arma de uso exclusivo del ejército o por delincuencia organizada. Entonces, sí podemos hacer el análisis de toda esta guerra contra las drogas, ¿no? De la fabricación de culpables, de los falsos positivos, con motivo de la guerra contra las drogas. En el caso de la desaparición forzada y de los asesinatos, hemos hecho un análisis muy similar, pero que por la misma naturaleza de los hechos nos han arrojado menos variables, ¿no? Porque no tienes un testimonio de la víctima muchas veces. ¿Y qué hemos hecho con todo eso? Hemos, por ejemplo, con ayuda de la Universidad de Columbia y de su programa de Security Force Monitor, hemos logrado reconstruir, por ejemplo, este es el caso de Chihuahua, únicamente, lo que, bueno, no se ve bien, pero lo que les estoy mostrando aquí. Ajá, no, sí, es independiente. Ajá, fue de Coahuila. Lo que estamos analizando ahora es, y bueno, esto no lo pusimos en el paper porque es como un poquito, no confidencial, pero tiene como datos un poquito sensibles. Y lo que hicimos fue, bueno, ¿cuáles de estos estados azotados por la guerra contra el narco tienen más violaciones a derechos humanos cometidas por militares? Y nos dimos cuenta que era Chihuahua en el periodo del operativo conjunto Chihuahua, en donde hubo actuación militar, porque luego se fueron los militares y llega la Policía Federal y luego también se va la Policía Federal, ¿no? Entonces analizamos de 2009 a 2012 el operativo conjunto Chihuahua a partir de estos datos de las recomendaciones de la Comisión Nacional.
a partir de la reconstrucción por medios abiertos de la cadena de mando. Y lo que hicimos fue desagregar, por ejemplo, la 11ª zona militar con la cadena de mando que estaba al frente de cada uno de los batallones militares. Lo que nos dimos cuenta es que hay batallones especiales que se están moviendo por todo el país, que en ese momento estuvieron en Chihuahua, que son los que más violaciones a derechos humanos cometen. Que Jorge Javier Carrasco en proceso sacó alguna nota de investigación del Batallón de la Muerte, ¿no? O de estos famosos batallones de la muerte. Luego, bueno, pusimos las recomendaciones que identificábamos en cada uno de estos batallones, ya que construimos la cadena de mando, quiénes estaban al frente de estos batallones y si alguien de ese batallón había sido sancionado o estaba siendo investigado por algún tema de violación grave a derechos humanos. Lo que nos dimos cuenta es que los altos mandos nunca son sancionados, que a lo mejor algún teniente o algún capitán es el que es sancionado, pero bueno, forma parte de la estructura media o ya más baja de toda la cadena de mando. Y pues bueno, eso es el análisis que hemos podido hacer a partir de este otro análisis de violaciones graves a derechos humanos y de conceptualización de la impunidad por graves violaciones a derechos humanos. Y luego dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos estado también, llevamos algunos años estudiando experiencias de países como Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y Perú, que si bien bueno, los investigadores, los abogados de allá nos dicen, no podemos hablar de una verdadera justicia, porque la justicia en Chile, en Argentina, llegó 40 años después, ¿no? Pero sí han logrado procesar, sancionar a altos mandos del ejército e incluso a presidentes, ¿no? En algunos casos. Entonces nos dimos a la tarea de analizar qué pasaba en estos contextos. Y encontramos, bueno, algunos temas coincidentes en cada uno de estos países, que el primero es, a excepción de Colombia, hay una transición política a la democracia, de un régimen dictatorial o una dictadura militar a un gobierno de tipo democrático, un papel activo de las víctimas en la consecución de la justicia, de la sociedad civil organizada, preservación de archivos de las iglesias y de organizaciones de la sociedad civil, comisiones de la verdad, apoyo de la comunidad internacional, una fuerte intervención del sistema interamericano de derechos humanos y la creación de mecanismos ad hoc, por ejemplo, en el caso de Guatemala o de las comisiones de la verdad. Nuestras consideraciones finales es que la crisis de violencia es de grandes dimensiones, algo que bueno, no alcancé a desarrollar ahora y que todavía no está desarrollado en el texto es el perfil victimológico. Lo poco que hemos logrado rescatar es que esta guerra afecta de manera diferente a las mujeres, afecta con más magnitud a personas de escasos recursos, incluso en el tema del desplazamiento, por ejemplo, hemos detectado que la mayor parte de desplazamiento interno por violencia es de comunidades indígenas. Y bueno, este contexto de violencia hemos concluido que sí forma parte de, o que sí se puede caracterizar como comisión de crímenes de lesa humanidad, incluso se puede caracterizar como un conflicto armado interno. Hace falta el reconocimiento de un diagnóstico profundo, porque, bueno, diagnósticos sobre la situación del país hay muchos, pero ninguno de estos diagnósticos está legitimado. Cuando el gobierno hace un diagnóstico de qué pasa en los derechos humanos en el país, la sociedad civil no ha legitimado este diagnóstico porque, bueno, para nosotros están diciendo cosas falsas, el país no va hacia adelante en temas de derechos humanos. Los diagnósticos desde la sociedad civil, el gobierno no los legitima, entonces ahí tenemos un problema de reconocimiento del problema. ¿Qué retos hay? Las investigaciones de contexto de redes macrocriminales. Nosotros en la Comisión Mexicana estamos convencidos
que mientras las fiscalías sigan investigando caso por caso y no vean este big picture del que hablábamos y no hagan este tipo de investigaciones de a dónde va el dinero, de por qué se cometen todos estos crímenes, en realidad poco va a cambiar. Y también estamos convencidos de que se requiere para mejorar la situación de justicia, de erradicación de la impunidad, esquemas fuera de lo tradicional, porque es una situación que rebasa el tema del ordinario, ¿no? Entonces necesitamos mecanismos de justicia, de verdad, de memoria extraordinarios, y allí, bueno, hemos hablado de un mecanismo de combate a la impunidad y la corrupción al estilo de la CICIG de Guatemala, que se crea en México con cooperación internacional. Creemos que solo con un mecanismo internacional de combate a la impunidad vamos a poder, si no erradicar, sí contribuir a la erradicación de esas estructuras macrocriminales de corrupción y de injusticia. Y bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Ha sido una presentación, no sé si está correcto decirlo, a mí me encantó, no sé si sea correcto por lo grave de estos temas que nos presentas, ¿no? Pero fue una muy buena presentación, me gustó mucho, sobre todo las metodologías tan diferenciadas y las fuentes de información tan diferenciadas que están usando. Yo creo que es un trabajo de minero que requiere mucho esfuerzo, una organización de colectivo impresionante y es muy loable. Y también me gusta mucho esta parte, cómo vinculas lo más micro, ¿no? Es decir, desde los problemas de tipificación que tienen los ministeriales para calificar tal o cual crimen como asesinato, ¿no? Al tema del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Este análisis de cadena de mando que bien conoce Javier, también creo que es bastante interesante. Y finalmente, cómo haces este enlace a las cuestiones más macro, ¿no? Y estas comparaciones internacionales. Bueno, pero para tener también una apreciación justa y experta de tu trabajo, nos acompaña crítica de tu trabajo, nos acompaña aquí nuestro querido Javier Treviño. Voy a leer una semblanza resumida de tus, no todos. El profe Javier Treviño es cátedra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y adscrito como profesor investigador del programa de política de drogas del CIDE Región Centro. Actualmente trabaja en investigaciones académicas vinculadas con la sociología de las atrocidades y los derechos humanos. Sus temas centrales de investigación son tres: justicia transicional y atrocidades del pasado, bystanders y respuestas públicas ante atrocidades cometidas en el contexto de la guerra contra las drogas, y abusos cometidos contra migrantes en tránsitos por México. Es doctor en Sociología y maestro en Derechos Humanos por la London School of Economics and Political Science. Hizo licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Le voy a cortar un poquito. Fue postdoctoral fellow del Social Science Research Council de Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y además nació en Durango, México, de donde es su familia desde 1785. ¿En qué año? Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Lucía, por la presentación. Deje tomar mi cronómetro porque Edgar me presiona. No, adelante. Es un deleite escuchar. La idea de invitar a Lucía originalmente tiene que ver con justamente un proyecto que estamos llevando a cabo aquí con la profesora Tuesta, con Gus, con Alejandro Pucurova, de cadena de mando, y entonces empezamos a meter solicitudes de información en este mundo kafkiano que es la transparencia en el país. Y entonces había momentos en los que no entendíamos nada, ni cómo teníamos que redactar algo que fuera comprensible, no para nosotros, sino para quienes nos van a responder. Y entonces pedimos asesoría a José Guevara, de la comisión, que ha sido aliado del PPD desde que empezó el PPD, y entonces José Guevara nos canalizó con Lucía. Pero ahora que estoy viendo la presentación de Lucía, me doy cuenta que hay varias vetas que podemos explorar adicionalmente. O sea, por ejemplo, antes de que Alejandro estuviera trabajando en este proyecto de cadena de mando, me ayudó en un proyecto que está inconcluso, analizando de manera similar como lo hicieron ustedes las quejas y recomendaciones de la CNDH, y encontramos cosas muy similares. Nosotros lo hicimos sin
era artesanal. Alejandro lo hizo, tenía la frente aquí cuando empezó a trabajar. Todos empezamos así. O sea, es de manera artesanal. Esa es otra beta, por ejemplo, ¿no? La que se podría colaborar. O sea, por eso también me gustó mucho la presentación. Leí, mis comentarios están basados más bien en el documento, y entiendo que es un primer borrador, muy breve y tal, que está actualizando, entonces mis comentarios van en ese sentido, en tratar de apuntalar, ensanchar y profundizar el contenido del texto. Primero, me gustaría que hubiera algunas mejoras en las definiciones conceptuales. O sea, por ejemplo, se habla de una guerra militarizada, que es cierto, pero tengo la impresión de que recientemente el villano favorito son los militares, que puede ser cierto, pero hay muchos otros actores estatales involucrados en la guerra. Entonces decir solamente que es una guerra militarizada, de pronto puede oscurecer que hay otros muchos actores interesados en participar en la guerra. Esa es una cosa. La otra cosa es lo de graves violaciones a derechos humanos. Para quienes trabajamos en el tema, está claro, graves violaciones a derechos humanos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada. Pero el otro día llegó mi asistente, que no está aquí, Francisco, y entonces llegó a mi oficina y me dice, doctor, ¿por qué son graves? ¿Cuál te sale? ¿No? O sea, sí, porque, o sea, ¿por qué no el falta de derecho al agua es grave? ¿No? Entonces, en nuestra jerga es entendible, y crímenes atroces, y pero hay matices y hay diferencias, y cuando él me hace esta pregunta me parece interesante, sobre todo si este documento se pretende para un público mucho más amplio, explicar estos matices y estas diferencias entre atrocidades, crímenes de Estado, graves violaciones de derechos humanos, etc. Eso me parecería interesante. Y finalmente el de pactos de impunidad, porque siento que pactos de impunidad ya es una frase que repetimos casi todo el tiempo y que sentimos que entendemos lo que significa y que explica muchas cosas, y no estoy seguro. Entonces sería la otra. Sobre los métodos, o sea, los explicas muy bien aquí, pero en el paper no están, y a mí me encanta la parte de métodos, sobre todo por lo barroco, bizarro y real que son las solicitudes de información. O sea, Alejandro, yo creo que dedica 8 horas al día en responder solicitudes de información, y hay unas respuestas absurdas. Por ejemplo, el caso de la Sedena, ¿no? O sea, podemos pedir información, denos cuánta gente mataron, ejecutaron o lo que quieran, ¿no? Entonces nos mandan a la PGR, ¿no? Nosotros no, a que a mí no me pregunten, pese a que está en su ley, en sus protocolos, no, yo ya no tengo atribuciones, ¿por qué? ¿Quién sabe? Vayan a la PGR, pero dentro de la PGR hay 20 instituciones dentro de la PGR que pueden documentar esa información, y cuando le preguntas a cada institución de la PGR te mandan con la que sigue, y luego con la que sigue, y luego con la que sigue. Entonces llevamos 40 y nadie tiene la información, y al final nos dicen pues vayan con la Sedena. Entonces es un círculo así que ya lo completamos, y estas respuestas y este análisis, al menos la explicación, ahora voy a explicar por qué creo que es importante, no nada más por lo gracioso y trágico que es, pero creo que tiene una razón que voy a explicar más adelante. Me gusta que el texto empieza con una metáfora diciendo que es muy difícil hacer sentido de lo que ocurre en el país en cuanto a la violencia. Para nosotros que ahora estamos trabajando en el tema, nos hace sentido, ¿no? O sea, creo que todos entendemos lo que está pasando. Y el hecho de que ustedes empiecen con una metáfora diciendo es muy complicado entenderlo, creo que es muy importante resaltarlo. Y me recuerda a lo siguiente. Hace 2 años, salió un libro publicado por la Universidad de Yale, el autor Dan Stone, que habla del Holocausto y de qué pasa después de que termina el Holocausto. Porque en nuestro imaginario colectivo, si yo les hablo del Holocausto a todos ustedes, saben qué es el Holocausto. Campos de concentración, hornos crematorios, cámaras de gas, y ya,
de liberación de los campos y todos fuimos felices y se abrazaron y ya. Y lo que hace este libro es justamente trazar la idea de que nada fue así realmente. O sea, toda la gente que murió después de que fueron liberados, ¿no? Por ejemplo, porque no habían probado alimento en 4 años, llegaron los ingleses y les dieron una salchicha y se murieron por comer, porque no habían comido en 4 años. Entonces, o los traslados desde Treblinka hasta Italia, o sea, la tragedia de la liberación de los campos y cómo la idea del holocausto no tenía sentido. Cuando llegaban a los pueblos y trataban de explicar, es que eran cámaras de gases, y la gente no entendía. O sea, la idea del holocausto prendió como 10 años después. Entonces, estamos ahora en este proceso, no entendemos todavía lo que pasa en México, y por eso me gusta que empiecen con esta metáfora. Ahora, sobre las graves violaciones a derechos humanos, empiezan ustedes como a cuantificarlas, advierten que obviamente es complicado cuantificarlas, y hablan sobre la violencia, pero nada más lo mencionan así. El país tiene ahorita una crisis de violencia y nos vamos a enfocar a graves violaciones de derechos humanos. Sí creo que es importante hablar al menos un poquito más de las violencias. O sea, que no nada más es violencia del Estado como graves violaciones a derechos humanos, sino agentes del Estado contra otros agentes del Estado, de criminales contra sociedad civil, o de público normal y ordinario que aprovecha la guerra del narco para cometer delitos. Eso. Y ustedes lo hacen, cuantifican y empiezan con esto que es maravilloso, al menos para darnos una idea, pero me gustaría también una reflexión sobre la descripción en qué consisten básicamente estos abusos y por qué es tan difícil, para que un lector tenga idea de por qué es tan difícil cuantificar estos abusos. Porque las autoridades que los cometen son las mismas autoridades que deben investigarlas, porque hay crímenes que no dejan rastro, los desaparecidos, no están ni vivos, ni están muertos, no están. La tortura, ¿no? Que a veces no deja rastros, ¿no? Como ponerte una jeringa debajo de la boca, o sea, cosas así que no dejan rastro, o el uso de eufemismos, no es tortura. Según la clasificación del párrafo 3, inciso Z, esto realmente es como abuso de autoridad o alguna cosa así, ¿no? Y hacer una reflexión sobre esta dificultad. Para dar un sentido más amplio sobre esto, Andrea Shetler publicó hace poco este libro de La Guerra de la Niebla y me encanta. Hay una estadística que le pregunta a la gente si ha tenido un encuentro con el crimen organizado. Menos del 7% de la población dijo haber tenido un encuentro con el crimen organizado. En cambio, 30% sí tuvieron un encuentro violento con un agente del Estado. O sea, es más fácil en el país que te encuentres violentamente con un agente del Estado que con un criminal. O sea, como de manera más de estadística, ¿no? Y todavía allá voy, llevo 9 minutos y medio. Y jugar con la idea de la opacidad. O sea, ustedes hablan aquí de la opacidad, de que, ¿no?, de las solicitudes de información no llegan. Hacer una reflexión sobre lo siguiente. Ya el hecho de que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país habla, o nos remite a la idea del régimen en el que se vive en el país, que quizá no es una democracia. Y hablar de opacidad es otro tema de la democracia, porque en la transición política mexicana, la joya de la transición, había dos: lo electoral y la transparencia. O sea, el gran logro de la transición mexicana fue el IFAI, ahora el INAI, que es la transparencia, que no sirve. O sea, lo estamos viendo, y al menos en la guerra del narco no sirve. Y esto quizá tiene una función, y por eso quiero que hablen de los métodos. ¿De qué le sirve estar con tanta opacidad, pues? ¿De qué le sirve meter ahora al Instituto Nacional de Migración dentro del esquema de seguridad? Pues que ahora el Instituto Nacional de Migración puede secuestrar migrantes y venderlos al crimen organizado y decir: es de seguridad nacional, no te voy a dar información. Mi intuición me dice que si en un futuro algo mágico pasa en este país y hay un proceso de justicia transicional, no hay evidencia. O sea, se están preparando para la impunidad. O sea, la opacidad sirve ahorita para prepararse en el futuro para la impunidad. Por eso es importante hablar de la parte de los métodos.
Y hablaría también aquí en parte de la responsabilidad que tienen las comisiones de derechos humanos. Tenemos el sistema más caro de comisiones de derechos humanos que claramente no está haciendo su trabajo y son cómplices de todo lo que está pasando y hay que analizarlas de manera crítica. Bueno, sobre la impunidad creo que ustedes son bastante claros. Nada más haría algunas cuentas muy básicas. Ya sé que no se hacen cuentas, pero con los datos que sacas, el porcentaje es de 0%. 0%. Es decir, me acordé de mis clases de primaria, no había vuelto a hacer una regla de 3. Y hice ahorita una regla de 3. Y en cualquiera de los escenarios, con los casos que al final llegaron los 4 o que llegaron a sentencia, o de los otros 8 o de los 9, en ningún caso es más del 1%. O sea, es menos del 1%, es 0%. Para efectos prácticos, la posibilidad que tienes de ir a la cárcel si cometes un crimen de Estado es 0%. También aquí matizaría la parte, llevo 12 minutos, ya voy, matizar la idea de los pactos de impunidad, porque los pactos de impunidad, que te digo, parece que nos explican un montón de cosas. Los pactos de impunidad sirven muy bien para los altos mandos, no para los bajos. O sea, el pacto de impunidad no explica todo, explica solamente la impunidad de los altos mandos. Y otra cosa que tienen que reflexionar, creo, es, se nos olvida, ¿no? Hablamos de todas estas instituciones, de la policía, de las instituciones de procuración de justicia, de las cortes, de la PG, de todos. Y hablamos como si fuéramos Suiza, ¿no? O sea, una democracia que de pronto no está funcionando. No es cierto. Todas estas instituciones son herencia del régimen autoritario y ni una de ellas fue democratizada. Y entonces eso tiene que ver con otra reflexión sobre la falta de transición real, democrática, en todas estas instituciones. Es decir, los mismos perpetradores de abusos del pasado son los mismos que ahora están haciendo la guerra contra el narco. Tendría cuidado, ya voy a acabar, tendría cuidado con la idea de caer en la trampa del lo que Stanley llamaba el legalismo mágico. Es decir, de pensar que porque se va a crear una ley, bueno, es que ya ahora tenemos la ley de tortura. O hay una parte donde decían, crear normas jurídicas que permitan el correcto procesamiento y sanción. O sea, no caer en la tentación de pensar que porque se va a crear una ley, se soluciona mágicamente el problema. Y finalmente, sobre las propuestas para erradicar todo esto y la justicia transicional, que es la parte donde soy un poco más crítico, hay una parte donde mencionan que la sociedad civil siempre apoya en estos procesos, ¿no? Sí, alguna parte de la sociedad civil. Si estas atrocidades son posibles es porque gran parte de la sociedad civil es cómplice y se calla. Entonces es solamente cierta parte de la sociedad civil. Siempre tengo problemas en entender cómo comparar el caso argentino y chileno, que realmente fue una transición política, con lo que ocurrió en México. Siempre tengo mucho problema con eso y soy muy crítico de eso. En México ya hubo un proceso de justicia transicional en nuestra transición que fracasó. Y en el caso de Colombia, hace poco tuvimos un alumno de intercambio, José Hans, y me platicaba por lo menos de 4 o 5 mecanismos de justicia transicional que existen ya en Colombia, que es el caso con el que ahora se quiere comparar México. Y básicamente la conclusión a la que él llegaba, que es un activista que trabaja en este tema, es que pues tampoco han funcionado y que funcionan como de manera paralela. Mi pregunta es, ¿por qué si no han funcionado estos esquemas en el pasado en el país, por ejemplo, con la transición, por qué sí funcionarían ahora? Finalmente, preguntas para si quieren ustedes hacer alguna propuesta de justicia transicional que hay que tener siempre en mente es, siempre se habla de esta idea de la reconciliación, ¿no? Y si no quiero reconciliar, ¿qué? Quiero castigo, o sea, quiero que el que mató a mí lo metan a la cárcel, ¿no? O sea, es una imposición quizá antidemocrática la idea de la reconciliación, puede ser, o sea, estoy siendo muy crítico y provocador, obviamente. ¿De dónde a dónde van a abarcar? ¿No? ¿De dónde a dónde se abarca? ¿Van a empezar con 2006 con Calderón o van a abarcar con Cárdenas
desde el cardenismo hasta la fecha, o sea, esta parte, y por qué van a decidirlo así, y por qué van a dejar víctimas en este sentido fuera, y sobre la idea de responsabilidad también, que esa es quizá la parte más importante. Cómo delimitar en esta guerra tan confusa, donde hay víctimas que son perpetradores, que son víctimas que son perpetradores, cómo van a delimitar unos y otros. Se me ocurre poner el ejemplo, además, hasta dónde se llega la responsabilidad, porque aquí hablábamos de los mandos militares y la cadena de mando y no sé qué. Como está grabando, me voy a autocensurar de poner varios ejemplos, nada más voy a poner uno. Hace poco estuvo la moda de decir, hay justicia transicional para todo, y se organizaron foros de justicia transicional en todo el país, 1000. Y una de las organizadoras se presenta como resolución de conflictos y es una académica muy conocida y no sé qué. En ese momento ella trabajaba bajo las órdenes, ella trabajaba como profesora en el TEC de Monterrey, bajo las órdenes de Alejandro Paré. Alejandro Paré era secretario de Gobernación en el peor momento de la guerra del narco. Si estos procesos van a ir en serio, él va a estar dentro de este proceso de justicia transicional porque él fue parte del sistema que lo hizo posible, ¿o no? Y entonces yo decía, ¿cómo le hace esta chava que trabaja con este señor promoviendo cosas de justicia transicional? Es una farsa. Vamos, me explico, o hace poco publicaron un artículo en la Reforma para atacar el trabajo de Alejandro Madrazo, un señor que es académico de Columbia o no sé qué, ¿no? El señor fue parte del sistema en este momento de la guerra. Hasta ahí va a abarcar la responsabilidad en este tipo de personas o no. Entonces, esta parte de la responsabilidad creo que debe de pensarse a la hora que se avientan estas ideas de la justicia transicional, y con esto termino. Gracias, Javier. ¿Tienes algún comentario, réplica? Creo que son tus comentarios muy interesantes, sobre todo que complementan bien, ¿no?, lo que estás trabajando. Pero a lo mejor quieres añadir algo a lo que ha comentado Javier. Sí, de hecho me sirven mucho tus comentarios, nos van a ayudar a nutrir las investigaciones que estamos haciendo. Me encanta el tema de justicia transicional, entonces podríamos discutir horas sobre esto y de si justicia transicional o no, pero creo que tienes razón, o sea, no son las experiencias de Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, no pueden trasladarse a México como una receta de cocina. El problema es que no tenemos nada en el país. O sea, no tenemos un mecanismo de verdad adecuado. Ha habido ejercicios que, como lo decía en la exposición, creo que el gran problema de estos ejercicios, por ejemplo, en materia de comisiones de la verdad, es la legitimación de sus conclusiones o del propio proceso de elección, incluso de quienes son los comisionados, ¿no?, de estas comisiones de la verdad. No puede ser, te digo, una receta de cocina. Yo creo que para que funcionen, no funcionaron antes, para que funcionen ahora tiene que ser no solo un mecanismo contra la impunidad, no solo una comisión sobre verdad, no solo podemos impulsar la Fiscalía General de la República, ¿no?, la construcción de una Fiscalía General autónoma y que haga investigaciones tiene que ser como un paquete antiimpunidad que abarque sí la desmilitarización de la seguridad pública, el cambio de conceptualización de la guerra contra las drogas, que tiene que ver desde con la legalización hasta cómo se soluciona un problema que es de salud pública, que tiene que ver con crímenes del pasado. O sea, de hecho, cuando en las organizaciones intentamos hablar de justicia transicional y de una comisión de la verdad, decimos, bueno, una o varias, porque los contextos de Veracruz y de Guerrero son totalmente diferentes. Entonces, necesitamos una comisión de la verdad o varias, ¿no? Si fuera un ejercicio desde la sociedad civil, por ejemplo, que no fuera un ejercicio estatal. Y si es en Guerrero, tenemos que analizar desde la guerra sucia para darnos cuenta qué está pasando ahora, o vamos a dejar fuera
los 500 desaparecidos de la guerra sucia para concentrarnos solo en los de la guerra contra el narco. Entonces creo que esas son preguntas que todavía no nos hemos respondido, pero lo que sí creo es que tenemos que empezar por algo. Yo me acuerdo que hace 4 años que empezábamos a hablar de impunidad, era un concepto que no sonaba, que empezamos a hablar de un mecanismo como la CICIG, nos decían, no, ustedes están locos, ¿no? Y creo que cada vez más se va socializando y se va como profundizando más ese tipo de mecanismos. Creo que necesitamos empezar por algo. Yo la verdad no creo en los procesos de justicia restaurativa. Se me hacen unos procesos que son, no sé, en donde difícilmente puede haber justicia. Creo que en el caso mexicano no podría pasar por un proceso de justicia restaurativa como los grupos familiares africanos, para nada. Pero en el tema de la reconciliación, yo creo que siendo realistas no podrías meter a todo el ejército a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, o a toda la Policía Federal a la cárcel. Entonces sí tenemos que ser como muy realistas en que sí, de lograr un proceso de justicia transicional, o no de justicia transicional, sino que contenga mínimos elementos de esta, sí tendríamos que hablar de la idea de reconciliación. Aunque a mí como abogada la verdad es que no me gusta, yo sí quiero que todos los responsables sean procesados y sancionados, ¿no? Luego, respecto de las complicidades, yo creo que quienes estamos hablando de estos procesos de justicia, al menos, sí estamos pensando no solamente en los que agarran el arma y dan la orden de agarrarla, sino la Suprema Corte ha tenido una seria responsabilidad dentro de sus decisiones en el marco de la guerra contra el narco sobre las violaciones a derechos humanos. Entonces yo creo que el Poder Judicial es responsable. Yo también creo en que hubo mucha complicidad de la CNDH en varios periodos de la guerra contra el narco, de comisiones estatales. Entonces, en el tema de la opacidad, allí no sé, no tengo como una hipótesis también construida. Yo creo que sí no son tontos. Me tocó estar en una reunión de gobierno abierto donde estaban pensando cómo iban a modificar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y nos decían, va a haber 2 registros. En uno vamos a registrar cuántos detenidos y por quién. Y en otro, dónde se detuvo y como otras variables. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué no lo apuntan? ¿Por qué no puede ser un solo registro? Porque yo como investigadora no lo voy a poder cruzar con y entonces, ¿cómo hacemos un análisis de en dónde, quién, a qué hora y por qué están deteniendo? Y la reflexión que hacemos es que, bueno, es que no son tontos, o sea, no quieren que estas variables se puedan cruzar con estas otras. Entonces, sí creo que hay una opacidad inducida, eso sí, estoy convencida. También tengo un problema con las solicitudes de información, son horribles el tema de transparencia en el país. Y bueno, creo que allí llegarían mis comentarios. La creación de normas. Nosotros no sabemos que con la ley, con la expedición de la Ley General contra la Tortura, por ejemplo, que estuvimos muy involucrados en la redacción y en la aprobación de la ley, que creemos que no es una ley perfecta, pero es una buena ley. Sabemos que con eso no se va a erradicar la tortura del país, o sea, la tortura probablemente se va a seguir cometiendo, pero lo que sí suceden son 2 cosas. En primer lugar, uno de los primeros comentarios que nos llegaron a la comisión por parte de otra directora de una organización que trabaja mucho con policías fue: los policías están muy enojados porque dicen que ya no van a poder trabajar con esta ley porque prácticamente todo va a ser tortura. Y así de, no, espérate, es que no es para que no trabajen, es para que hagan detenciones correctas, ¿no? Sin maltratar a las personas, no es para paralizarlas
detenciones, por ejemplo, que se pudieran dar en una flagrancia bien aplicada, ¿no? Fue uno de los primeros comentarios que nos llegaron el día que se aprobó en Cámara de Diputados que la policía estaba como muy molesta por esta situación. Y la segunda es que nos da un cúmulo de recursos y de oportunidades como sociedad civil, que hacemos también acompañamiento y litigio de casos de personas que han sido torturadas. Nos da una herramienta muy buena para justo el litigio de casos, para tener mayores recursos judiciales para litigar estos casos, y que sabemos que por lo menos va a haber, por ejemplo, en PGR una fiscalía que va a llevar la investigación de estos casos, y no que vamos a estar litigando en servidores públicos y además otros en SEIDO y además otros en alguna otra fiscalía, ¿no? Entonces da un esquema de concentración de casos también que puede ser más útil para el litigio, incluso a lo que te referías de casos, por ejemplo, previos a la guerra contra las drogas o previos incluso a la entrada en vigor de la ley por ahí prevé un recurso para casos anteriores a la entrada en vigor. Entonces, si bien no te soluciona el problema, porque no va a dejar de haber tortura porque exista la ley, sí hay como un tipo de advertencia de la tortura ya no se puede, y para las personas que litigamos, las organizaciones que litigamos, bueno, sí es como una buena herramienta. Muy bien. Gracias, Lucía. Vamos a abrir la sesión a comentarios, preguntas, asistentes. Yo, Sí. un poco con lo que decía el doctor Treviño sobre la opacidad, o sea, realmente qué impresión o qué sensación tienen en el momento de conseguir el tipo de información, más bien, al momento de conseguir la información y el tipo de información que reciben, porque creo que la opacidad va completamente de la mano con la impunidad. O sea, si tú no estás revelando tus procedimientos, si creas un sistema básicamente de secrecía, pues da espacio a un espacio legal donde se puede hacer y deshacer, y con excusa, ¿no? Es que es seguridad nacional, o es que es tal, ¿no? Entonces, por una parte, la sensación, digo, en el tema de conseguir la información, y por otra parte, pues son números bastante graves. O sea, ahora que tuvimos el diplomado, tuvimos la presentación de la base que hicimos, la de combates, y una de las preguntas con las que me quedé pensando y repensando una y otra vez que nos hizo esta Catalina del CEP, creo, ¿no? Sí era. Es, ¿cómo comunicamos esto? O sea, al final, ¿cómo comunicamos que lo que haya sido fue una experiencia traumática, son experiencias violentas, son experiencias que van más allá de la estadística? Entonces, ¿cómo podría ser una forma de todo lo que habla también Treviño, el tema de, pues sí, son graves violaciones a derechos humanos, pero ¿cómo se lo comunicas a la gente? ¿Cómo logras eso? Que se entienda que al final son eventos que pasan en el día a día, en cualquier situación, en cualquier, no sé, espacio. Ya no es los malos, los estos. O sea, ya estamos hablando de tortura, ya estamos hablando de, como mencionaste, que para la tortura se necesitan espacios. O sea, si te van a electrocutar, pues necesitas tener ahí la maquinita. O sea, ¿cómo sería una forma de comunicárselo a la gente? Recogemos otra pregunta, si hay más comentarios. Trevor. Bueno, una pregunta muy específica en cuanto a la información de las 200 recomendaciones sobre el perfil exacto de tortura que se describen ahí, y no sé, bueno, si tenéis la información, pero se lo diferencia, por ejemplo, por género, entonces ahí cuentas una diferencia en cuanto a los actos sexuales, pero no sé si también lo diferenciabas según los aparentes victimarios, ¿no? Porque a mí me interesaría saber si el perfil de los actos, ese tipo de acciones, ahí
varía de manera significativa cuando los victimarios parecen ser de crimen organizado y cuando parecen ser, por ejemplo, soldados, agentes judiciales o sea, sí hay una diferencia significativa entre el perfil de los actos, por ejemplo, los toques eléctricos, etc., o si más o menos siguen el mismo perfil, también sería interesante. Gracias, Trevor. Sí. A mí me gustó mucho la presentación, pero yo digo un poco también en el mismo sentido de lo que comentaba Trevor. De repente hablabas un poco de cómo hay como poblaciones o sectores, ¿no? De víctimas que de repente son más propensos a sufrir, ¿no? Cierto, por ejemplo, la desaparición, no, las violaciones, las agresiones sexuales, pero también el desplazamiento, ¿no? Era otra, digamos, una característica que dijiste que estaba asociada a poblaciones indígenas, y la otra una condición de ser mujer, ¿no? Entonces no sé si se están como cruzando estas bases de datos de tal manera que nos permita como clasificar víctimas, o sea, si podemos de alguna manera como traslapar características identitarias, ¿no? Con cierto tipo de cosa de lo que estaba hablando Trevor acá, ¿no? O sea, como qué pasa con los tipos de violencia que sufres y cómo se asocia, ¿no? Esto a ciertas características particulares de las víctimas. Entonces no sé si hay algún tipo de análisis como más fino en ese sentido. Gracias, Silvia. Dejamos esas tres para que las respondas. Sí, la sensación del tema de conseguir información es horrible. Te digo que hemos hecho en estos años 2014 ahora más de 5,000 solicitudes de acceso a la información, que ya de pronto se vuelve, somos 6 investigadores en el área, 3 de ellos solo dedicados a la base de datos, los otros 3 estamos entre solicitudes de información y análisis legislativo y escribir papers, investigaciones, organizar foros, entonces somos como muy todólogos. Entonces, la verdad es como súper frustrante, incluso porque hay veces que a inicio de año metemos 200 solicitudes de información y no podemos dar seguimiento a estas 200 solicitudes de información. Entonces, si Aguascalientes reiteradamente nos contesta que toda la información es reservada, de pronto hasta se nos pasa la fecha para hacer recursos, así es un caos. Entonces, sí, igual que a ustedes justo con esa pregunta que comentaba Javier, nos han tenido dando vueltas en relación a los temas de homicidios. ¿Cómo comunicamos esos datos? En realidad es un gran reto para nosotros comunicar todo esto en 2 sentidos particularmente. Estamos hablando no de cifras, sino de víctimas. Entonces, de pronto, estos datos nos sirven para contextualizar nuestros casos, pero lo que no tenemos que permitir desde la comisión es que justo se vuelvan solo números. O sea, todas estas personas asesinadas, desaparecidas y torturadas tienen rostro, tienen una historia. Hablamos, por ejemplo, de 12,000 más 6,000, de 18,000 víctimas de tortura en el país. Identificadas en denuncias, ¿no? Estas 18,000 personas tienen una familia detrás de ellas, entonces estamos hablando no solo de la persona que torturaron, sino del núcleo familiar entero que le cambiaron la vida prácticamente, igual de las 34,000 personas desaparecidas. Entonces sí tenemos que ser bien cuidadosos al referirnos a estos datos, ¿no? Porque sí, justo son víctimas todas y tienen una familia que también son víctimas de esta misma situación. Y otra cosa en torno al tema de la comunicación, la segunda cosa es que generalmente, y hemos caído en ese vicio como organizaciones, que le hablamos al mismo círculo de investigadores, de organizaciones de la sociedad civil, y siempre nos hablamos entre nosotros, ¿no? El target de la comisión, al hablar de casos, de contextos, de todos estos datos, son tomadores de decisión, académicas, académicos, organizaciones de la sociedad civil. Pero de pronto nos hemos quedado cortos
en cómo comunicamos al público en general y a la sociedad en general. Yo lo veo, por ejemplo, mucho con mi familia, ¿no? Mi esposo no se dedica a nada que tenga que ver con derechos humanos, lo conozco desde hace 12 años y de pronto platico con él cómo es que él hace 12 años pues sí pensaba que se estaban matando entre los malos, ¿no? Y pues derivado de la convivencia y de que le platico como qué hacemos y qué tal caso y que ya salió en las noticias esto y que hoy fui a reunión con tal persona, pues ha ido como cambiando su visión, pero yo, o sea, como platicando con otros amigos fuera de nuestro grupo de temas de violencia y de derechos humanos y de justicia, te das cuenta que la sociedad, como la mayor parte de la sociedad que se dedica a otros temas del día a día, no está enterada y muchas veces ni interesada en esto. O sea, si tú preguntas, y creo que tiene que ver, parte de esto tiene que ver justo con el error en el tema de la política de seguridad contra las drogas. Si tú le preguntas a una persona aquí en Aguascalientes, por ejemplo, ¿a ti qué te importa más? ¿Que se deje de vender marihuana en la calle o que no te roben tu negocio o que no te roben tu carro? ¿No? La gente te va a responder, es que yo lo que quiero es que no se metan a mi negocio o a mi casa a robar. O sea, a mí si a 2 cuadras venden marihuana y quieren fumar marihuana, a mí no me importa, ¿no? Porque el tipo de delitos que se están persiguiendo en la estrategia de guerra contra las drogas no son delitos que tengan una víctima y se están dejando de perseguir aquellos delitos que sí tienen una víctima. Y creo que también la idea de conceptualizar la guerra contra las drogas y las víctimas de la guerra, también por eso creo que es como más alejada de gran parte de la sociedad. Pero sí es un gran reto cómo comunicamos para que la gente también se sensibilice de las víctimas de tortura y de desaparición y de ejecuciones. Lo que me cuentan mis amigos colombianos, por ejemplo, es que llegó un momento en Colombia que todo el mundo tenía familiares o conocidos que habían pasado por algún tema del conflicto armado, o sea, que eran de alguna forma afectados por algo del conflicto armado. Y entonces es como la sociedad se empieza como a involucrar en todos estos temas. Entonces, en México somos un país más grande, más poblado, que es difícil y espero que nunca pase esto, que la guerra no se, que las víctimas no se extiendan mucho más. Pero sí, es un reto el tema de la comunicación. Sobre las recomendaciones, sí tenemos en algunos casos, ante la sistematización igual de la parte de victimarios, sí tenemos identificado, por ejemplo, sobre todo en la parte del ejército, que es como lo que hemos entrado a estudiar más, como los abusos cometidos por la Sedena, por elementos de la Sedena, cuáles son como los métodos o el patrón de actuación. En las recomendaciones también, si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos no investiga casos de delincuencia organizada, o sea, de violencia producida por elementos o por personas pertenecientes a la delincuencia organizada, de pronto en casos que se recomienda por incorrecta administración de justicia, sí hemos sistematizado varias recomendaciones que hablan incluso de grupos paramilitares o que hablan de integrantes de la delincuencia organizada que cometen desapariciones o asesinatos. Allí el patrón que se relata en las recomendaciones, como no se están investigando esos hechos, no es tan descriptivo, entonces poco podemos obtener de allí. Pero bueno, en el tema de militares sí tenemos como un patrón más estudiado de actuación. Y no estamos cruzando todavía las bases de datos en temas de violencia, pero nuestra ambición es, por ejemplo, poder cruzar nuestra base de datos de violaciones graves a derechos humanos con la de desplazamiento, que son bases de datos separadas, pero tenemos la ambición de mapear
estas dos bases de datos y cruzarlas, por ejemplo, con los índices de economía en el país o con estas bases de datos del INEGI de proyectos económicos, creo que se llaman. Por ejemplo, la hipótesis que tenemos es que vamos a encontrar mayor violencia causada, por ejemplo, por desapariciones y por desplazamientos internos o por asesinatos, en donde trabajan empresas mineras o eólicas o este tipo de empresas, ¿no? Entonces, sí, es como de nuestros proyectos a mediano plazo, pero todavía no hemos tenido como la capacidad de terminar de mapear todas las violaciones a derechos humanos y de luego sumar estas otras variables. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Laura. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, pero es que me pongo a pensar en un comentario que dijo Javier, que la opacidad en la información es porque se están preparando para la impunidad. Y creo que las fuentes que nosotros tenemos siempre nos van a decir mentiras. Hablando un poco con el trabajo que hicieron Rebeca, Alejandro y Javier Romero, ellos llegaron a la conclusión de hacer el trabajo que hicieron de mirar qué fuerza pública había empezado el enfrentamiento, porque cuando uno se lee las descripciones de la base del CIDE, ellos nunca tuvieron la culpa, ¿no? Nunca. De hecho, se estaban tomando un café y llegó alguien con las manos en los bolsillos que tenía cara de malo y iba a sacar una pistola, entonces ellos le dispararon primero. Sí. Todos los eventos son iguales, entonces reportan agresiones, claro, no enfrentamientos. Claro. Y esto es una base de datos que supuestamente nadie iba a tener acceso nunca, solamente el gobierno. Entonces, si dentro del gobierno se dice la mentira, yo me pregunto qué tan cierto es lo que nos dicen a nosotros en las solicitudes de información. En ninguna solicitud de información va a decir, y le pusimos una bolsa en la cabeza y esperamos hasta que casi se ahogara y después le chuzamos las uñas y después lo violamos. Eso no va a pasar en una solicitud de información. Entonces, a mí lo que me parecería interesante es buscar casos específicos, por ejemplo, que nosotros encontremos en la base de datos, pedir solicitudes de información acerca de esos casos específicos y mirar qué tanto cambia la información que ellos reportan para sus superiores, que es la información que nosotros tenemos en la base, con la información que ellos deciden darle al público. Seguramente ahí va a haber un cambio y ninguna de las dos nos está diciendo la verdad. Entonces, sí, tal vez no es que se estén preparando para la impunidad, pero nadie lo va a aceptar. Un militar nunca va a decir si yo la violé porque me excité. No, eso no va a pasar nunca, ni al público, nunca va a pasar. Entonces, pues entiendo la frustración y entiendo la pregunta de Rebe de cómo se sienten ustedes. No, pues no, súper mal, ¿no? Mejor dicho, obviamente uno se siente súper mal, pero no sé qué solución puede haber para poder llegar a la verdad. Yo creo que nunca vamos a saber la verdad. Perdone el pesimismo, pero nunca se va a saber. En estos casos nunca se va a saber. Por eso prefieren matar a las personas, porque van a dejar el testigo vivo, ¿no? En fin. Pero creo que sí podemos como comparar textos y comparar diferentes verdades. La verdad que le dan al público, la verdad que le dan a los superiores, la verdad que dice la prensa. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado eventos en la base de datos que dice que llegaron unas personas, posiblemente de los Zetas, en un municipio de Durango que ahorita no me acuerdo el nombre, y se llevaron a 14 personas y encontraron a las 14 personas muertas en una carretera cercana. Entonces, cuando nos ponemos a buscar esa noticia en medios, aparece la noticia diciendo que llegó gente disfrazada de militares diciendo nosotros somos ejército y se llevaron a la gente en helicópteros. Ellos pidieron ayuda a la base militar más cercana, que era 2 horas, se demoraron 8 horas en llegar y después aparecieron los cuerpos. Entonces la información que ellos reportan en la base de datos nunca van a decir los militares llegaron y se llevaron a esa gente. Pero las familiares de las víctimas, entonces la noticia era, le estamos pidiendo al presidente Calderón que por favor responda por lo que pasó esa noche, y eso fue lo que pasó, y eso es lo que cuentan las víctimas.
Entonces, esto de comparar verdades o comparar mentiras, si lo queremos llamar así, creo que es un ejercicio interesante. Es decir, ¿qué sale a los medios? ¿Qué dicen a ellos en los superiores? ¿Qué le dicen ellos al público? Y cómo, con base en esta cantidad de mentiritas, podemos hacer algo que sea más o menos cierto. O saber algo más o menos cierto. En fin. Deberíamos de hacer un texto de las mentiras de la guerra. Sí, y digo, obviamente nosotros somos 36.000 eventos, no vamos a poder tener todos, pero si uno hace una selección de eventos más o menos representativos y logramos tener algo de solicitudes de información con respecto a esos eventos y poder comparar, y después poder comparar qué dijo la prensa, pues uno más o menos ya sabe cuál es el nivel de mentiras que le están manejando a cada uno en cada medio. O podemos empezar con cuando hay alguien más pesimista que yo. Luego soy muy optimista. Podríamos empezar, lo que nosotros hemos sistematizado en las recomendaciones es la versión que dan las víctimas y por otro lado la versión que dan las autoridades. Y la versión de las autoridades en cada caso normalmente es consistente. Yo lo detuve porque estaba con armas o porque me iba a disparar y la versión de las víctimas es consistente de me sacaron a mitad de la noche de mi casa, ¿no? Entonces también vinculado con eso hemos encontrado un par de sentencias solamente donde militares de bajo rango sí narran cómo llevan a las personas que torturaron a cuarteles militares que le llaman a los cuarteles el taller, entonces cómo los torturan y todo. Entonces creo que si somos capaces de conjugar todas esas verdades y compararlas con todas esas mentiras también, puede salir como algo bien interesante. Ahí entra un poco el proyecto de cadena de muerte, de cadena de mando. En donde sí hay militares que están confesando realmente lo que no tienen nada más que perder. Es decir, ya voy a decirlo todo y ya no me importa nada. Y son casos muy específicos de los millones de casos que hay, pero aunque sea uno ahí sabe más o menos con qué está jugando, qué puedes llegar a encontrar, de qué se trata ese 0% que habla Javier, un poco modelar ese 0%. Ahora, lo de la secuela, modelar el 0%. Le gustó la frase de modelar el 0%. Así no sé para qué significa, pero... ¿Alguna pregunta, comentario más a Lucía? Sí, Denise. Igual me gustó mucho tu presentación y los comentarios también, fueron muy interesantes. Yo solo me quedé pensando en que tú concluyes tu presentación diciendo que lo que ocurre en México sería muy similar a un conflicto armado interno, pero quizá valdría la pena tratar de precisar un poco más, porque si bien, tú comparas un poco, pones como casos a comparar Argentina, Guatemala, Colombia, etcétera, creo que la diferencia con estos casos es que los casos a comparar son conflictos que están o que se pudieron o se pueden diferenciar en cuestión de las partes en conflicto, de los botines y de las temporalidades, ¿no? En el caso de México, pues sí tenemos una especie de declaratoria de Felipe Calderón en el 2006 con el Operativo Conjunto Michoacán, pero después en el cambio de sexenio, pues, no hay como que ni una tregua, no, simplemente sale de los medios y hay a lo mejor algunos cambios sutiles, ¿no? Pero ustedes siguen encontrando o documentando, revisando bases de datos que continúan documentando estas graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, también, claro, las partes, por una parte está el ejército, pero no solo es el ejército, etc. Entonces, nada más era eso, una sugerencia de a lo mejor intentar definir un poco más qué tipo de conflicto armado interno, porque yo cuando lo escuché pensé, bueno, una guerra civil sí, pero ¿cómo? No es precisamente eso, ¿no? Entonces,
estamos justo para redondear esto, todavía no tenemos como el análisis de por qué un conflicto armado interno, o puede ser que nos equivoquemos, ¿no? Porque exactamente los grupos beligerantes, las partes beligerantes no son tan claras como en otros contextos. Sin embargo, si ves como ya como parte, por ejemplo, de los, si analizas los elementos de los crímenes y en otros contextos, el tipo de armamento que se utiliza, el tipo de violencia letal, por ejemplo, por allí nos pudiera dar como la clave para así hablar de un conflicto armado interno. Yo tengo mucho como en la mente hace un año creo, el helicóptero que disparaba desde lo alto de Nayarit a una supuesta casa de seguridad. O sea, era algo que solo lo ves o en las películas de Hollywood, o como cuando empezó la guerra en Afganistán. Lo peor fue la respuesta después que postearon el video diciendo que habían recibido respuesta y ni siquiera era México. Sí. En Afganistán. Pero por eso lo hicimos, miren lo que nos estaban haciendo. No. Sí. Y de hecho nosotros solicitamos información sobre los hechos particulares y la respuesta es sin palabras, les puedo pasar la respuesta, pero justo creo que la ley de seguridad interior también, por más negativo que haya sido que se publicara esa ley, nos da elementos para hablar de política y de conflicto armado, probablemente. O sea, si teníamos como pocos elementos para la Corte Penal, para aprobar la política del gobierno de no solo de violar derechos humanos, o sea, sino como todo del uso de militares, del armamento, todo esto, la ley de seguridad interior creo que abre la puerta un poco también para redondear la hipótesis. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios. Tengo otro comentario. A mí me llama la atención que dices esto de la guerra afecta de diferente forma a los grupos, a los indígenas, a las mujeres. Pero, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero además yo creo que la violencia del país es meramente aleatoria, o sea, le puede tocar a cualquiera. Y lo digo sustentado con las recomendaciones de la CNDH, donde hay casos donde estaban viendo la televisión en su casa y llegó el ejército. Otro que estaba parado esperando el bus y llegó el ejército. Inclusive también a los funcionarios públicos les toca. O sea, la misma Sedena va con funcionarios de la, no sé, de la seguridad pública o de la PGR, o sea, estarán contra todos. O sea, no sé si eso agrega al pesimismo de la doctora, pero todos nos pueden violentar. Así, en estados como Tijuana o Ciudad Juárez, pues salir a la calle era un peligro. El pesimismo de la profesora Tuesta no se puede agregar nada. Ah, ok. No se puede arreglar. Estamos haciendo una evaluación del Instituto de Transparencia en Durango y hablamos con Alejandra Ríos, que hizo la métrica, y más o menos después de la reunión salimos a llorar. Que obviamente no está un poco relacionado con este tema, diciendo los institutos de transparencia locales ahí no van a poder entrar, porque son súper herméticos en temas de información. No van a poder entrar. Y en Durango pues creo que es complicado. Pero sí se puede agregar pesimismo al pesimismo. Bueno, nada más, entonces tú quieres preguntar algo, Jus, ¿no? Dice que el brindis. Ya, bueno, entonces nada más, 5 puntos, muchas gracias otra vez, Lucía. 5 puntos nada más para concluir, que creo que fueron importantes de los que mencionaron Javier, bueno, todos aquí presentes. Uno tiene que ver porque en efecto nos presentaste un big picture sobre las graves violaciones a los derechos humanos, pero también en el camino vimos la crisis grave de información y de conocimiento sobre esto que llamamos violencia, ¿no? Y ahí creo que es muy importante lo que dice Javier, ¿no? Violencias, ¿qué sentido le vamos a dar a esto que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo se vamos a empezar a adquirir? O sea, ¿es necesaria una narrativa? ¿O si es necesario solamente una narrativa o múltiples narrativas, ¿no? Desde diferentes espacios geográficos? Vamos a escuchar algún día, que a mí eso me encantaría, la visión de los vencidos, si es que le ganamos a los malos en esta guerra, o vamos a quedarnos con una versión oficial, ¿no?
Y finalmente el tema de esta crisis de información, ¿no? El gran tema de la opacidad como antesala de la impunidad, ¿no? Y finalmente agregando yo en el comentario que hacías, Denise, ¿no? El componente político ideológico que tuvieron estos procesos, estas guerras civiles en el Cono Sur, pues está hasta cierto punto no tan marcado o ausente en muchos casos en el contexto nacional, ¿no? Y creo que eso podría ser también una diferencia cualitativa importante, ¿no? Para entender esto de guerra o guerras, etc. Bueno, les recuerdo que el viernes 16 de febrero a las 11 horas tendremos sesión aquí del programa de política de drogas. Estará la doctora Lilian Paola Ovalle, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, y nos presentará la ponencia Mujer, Madre Adicta, experiencias de la maternidad. Comenta el 16 de febrero, viernes, de 11 a 13 horas, y comenta la doctora Pilar Fuerte Chelis del Centro Gera. Entonces, los esperamos por aquí. Bueno, entonces gracias, cerramos la sesión y podemos pasar a un esto momento. Solito, hijo. Solito. Porque yo lo revisé esta mañana y Ahora cuando hay conflicto no se Y no van a venir en a veces es así. Bueno, yo creo que si se puede hacer eso porque yo estoy hablando A veces ellos también se declaran guerra, pero no es eso. Por ahí también la pasa por ese tenemos como una investigación basada en este lugar, justo tenemos la intención de organizar quiénes son y de qué va una reunión con académicos para que comentaran porque además intentamos hacer
Sí, o sea, me cuesta mucho trabajo. es que Marcel nos contactó, porque también tenía esas preguntas solicitudes acá, ¿no? Muy raro. También, precisamente porque sí, entonces por eso nos No está contactó. para Hace, es que yo haría más cuando, político, más que como una semana antes de que Es cuando te dan- ahora más sí, una semana Es que no es claro. Borra la Sí, definición. nunca ha sido claro. Es que no están definidas ni las partes, ni la temporalidad, ni el hacen negocios para la gran es que es así súper amigo de para la campaña, pero también a veces tienen los puestos está todo borroso así. ¿O dos? Y por lo mismo, Como yo 6, 7. considero que eso va a regresar del lo que les digo es lo que se conoce como periodizado y es Y luego también son está. digamos políticos que tienen institucional. Me encanta Eso para mí es una vez que no es ya. A mí me gusta mucho la ciudad, pero también me gusta las personas. sí, me gusta la ciudad, me vendría para acá. Bastante estable. Muchas veces Sí, es que sí, yo la disfruto, pero por ejemplo yo quería programarte en la mañana, vivo en el norte de la ciudad, me voy para el carro, dejo mi carro en la Galicia y ya tomar una que ajá, para los de la tránsito de la ciudad, pero las veces que se me hasta la toma, una vez hice 2 horas. ¿Sabes qué? Si ya me siento empezar la próxima semana. Ya algo que Pero yo sé cómo llegar a los porque tengo que estar que meter Ensóyate al ratito. Ya los certifican, un millón como ya siguen ahí, Pero- ya tienen que pagar. hay muchos pero más que otras que no es un problema. Pero, por ejemplo, masacres no se Es que bueno, quiero. pero estoy definiendo masacres como más de 10 muertes. ¿Por qué? Porque hicimos una colaboración con Vice y Vice lo definió así, entonces yo estoy haciendo lo mismo. Pero bueno. Tenemos 80 eventos en donde hubo más de 10 muertos. No sé. Y me voy a meter en temas de anexos. Hay muchos anexos. ¿Quieres venir Es súper complicado el anexo más anexo. Ah, Porque fíjate que nosotros no, bueno, un mi proyecto que casa queremos empezar este año su es clase una comunicación a la Digo, pues ahí- sobre de la Ahí una está. oficina como la de sobre Sotos. el tema de masacres, cosas. Porque aquí no está más presente nunca. No, sí, sí. Fosas de masacres relacionados mucho más información. Me gusta. Nosotros estamos investigando de cosas con la película de Y hay gente No, pues usar un lenguaje estos temas de fosa. discusión. Es que estuve en una reunión, Sí, como en un workshop que organizé También es una forma de aprender. con periodistas, sociedad civil y académicos, todo el mundo diciendo un poco qué era lo que estaban haciendo y qué va a ser lo que estaban usando. Entonces me enteré de muchas cosas. casi entusiasmo. Hay gente que está pasando sociedad De civil. verdad, o sea, no les dije.
Vamos, Después vamos, de vamos. datos de desaparición. No, terror. Es que nos sorprende, perdón. Pensaba que ya había nuestra. Ya no, ya es serio. O sea, ¿Cómo lo estamos geocodificando la base de datos? No, pero los atributos específicos de pasar en cada una de esas cosas. No, 1000 proyectos. Mandaba muchas ya, pero no me da la vida. Entonces ya contraté a 2 asistentes para geocodificar. Sí. Que eso va a ser, como tú sabes, que ¿Qué pasó con el ring? no sé. ¿Cómo? Ahorita alguien Los está- avances de modo de muerte, armas, que tanta violencia se utilizó, eso se puede hacer. Sí, ahorita venimos. No, en fin, no lo he hecho. Bueno, si quieres lo hablamos bien a las... ¿Qué pasó? Esto no era Ya nada. viene el vino. Es que Pero se fue todo el mundo. Sí, bueno, pero no lo vemos mal. Sí, hablamos después de comer. Sí, miren, es mi colega Trevor Stack Hola, de la Trevor, Universidad de Aberdeen. Ella es Bienvenido. la profesora Mucho Laura gusto. Tuesta, es la coordinadora del programa de drogas, y el profesor Daniel Sizumbo es uno de nuestros politólogos, psicólogo político, y además tiene un laboratorio para hacer experimentaciones ahí. Sí. Oye, Pues sí, van a sí. estar 6 meses Sí, por creo que no acá. te va a pasar proyecto, no me da la vida, perdón. Bueno, no, está bien. Para la próxima ronda, si acaso. No te preocupes. Ya tienes 1 millón de proyectos. Como unos, no 1 millón, pero unos 17 hasta ahora sí. Pero Ah, sí, casi sí le te pega. mantiene ocupado. Uf, vamos a tener que rechazar varios. Por eso. Creo que sí. Y Sonia y Edgar están. Sonia ya, Edgar está en eso. Estamos Me lo en va a eso. mandar hoy. Ok, pero sí vas a estar. Ya lo tenemos, nada más hay que hacerle 2 cambios. Sonia ya está, Sí, Pili ya perfecto, está, sí. Pili está. No, van a estar, va a estar Pili, va a estar, pues yo estoy, bueno, con Oz, con Edgar. El de Sonia está bien interesante, la verdad, es sobre, cómo es sobre pandillas, ¿no? Lo que hablamos de las pandillas, que lo que queremos saber un poquito es qué determinan esas actitudes de mano dura. En El Salvador y en Guatemala ya ves que hay estos de mano dura y recontra dura y campañas de exterminio contra las pandillas. Entonces queremos ver un poquito cómo los medios de comunicación o el lenguaje que usan los medios de comunicación afectan las disposiciones de los ciudadanos a apoyar campañas de limpieza étnica contra los pandilleros y cosas así, ¿no? Allá vamos, esa va a estar interesante. Y la de Pili es sobre como mano dura en contra de los migrantes. Eres colombiano y te acusan de que fuiste secuestrador y violador, ya estás, ¿no? O si eres, la diferencia de, queremos ver, sí, como profiling por nacionalidad y por raza. Queremos contestar la pregunta de si es, ¿qué es, no? Que los europeos son güeros y somos racistas y preferimos a los güeros, o es por una cuestión de Global South y Global North, la gente está asegurada en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué sale. ¿Qué onda, Edgar? ¿Qué hacemos? Sí, hombre, pues vamos a abrir ¿Por qué se fue todo el mundo? Y una disculpa por no poder venir, a mí me interesaba muchísimo. Sí. Yo estuve trabajando unos meses en Cherán, bueno, años, pero viviendo ahí un par de meses. Que acabas de matar a una de las activistas ahí en Cherán, no sé si supiste, muy recientemente. Una de las activistas ahí la mataron. Y bueno, en Cherán ha sido un conflicto constante, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas, yo lo que investigué en mi tesis doctoral era como la erosión, como soy politólogo, pues tenía que justificar soy psicólogo político. En psicología, digamos, tenemos este concepto bastante antiguo ya de confianza horizontal y vertical. En términos, traducido a ciencia política es capital social versus confianza en el Estado. Cómo la gente confía en las instituciones, es confianza vertical. Confianza horizontal es
las asociaciones civiles, confianza en tus vecinos, tu familia, capital social. Como que cada área tiene diferentes formas de llamarle a un fenómeno que es parecido. Yo lo que quería ver es cómo interactuaban las dos fuerzas, o sea, qué pasa con la sociedad. La tesis, mi hipótesis es un poco recogiendo a Hirschman y a otras personas, cómo la gente usa el capital social en circunstancias cuando se erosiona la confianza en el Estado. Tienen esta idea de Fukuyama, Putman, etcétera, de que si tú confías en tu comunidad y estás unido, la gente vota más, se involucra más en